Mi nombre es Julio Chícara, estudiante del curso de Tributación Personal de la Escuela de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala. En este videoensayo les hablaré acerca de la fiscalización de la Superintendencia de Administración Tributaria al poseer en sus bases de datos todos los documentos tributarios electrónicos relacionados a un contribuyente. Estamos hablando de declaraciones, facturas por compra, facturas por venta, las declaraciones aduaneras, libros electrónicos y archivos digitalizados del RTU. Empecemos. Si vamos a hablar de fiscalización, es necesario retroceder en el tiempo y echarle un vistazo a lo indicado en el Decreto 1-98 y Ley Orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria, que en su artículo número 3 denominado Objeto y Funciones de la SAT indica: es objeto de la SAT ejercer con exclusividad las funciones de administración tributaria contenidas en la legislación de la materia y ejercer las funciones específicas siguientes. Literal A. Ejercer la administración del régimen tributario, aplicar la legislación tributaria, la recaudación, control y fiscalización de todos los tributos internos y todos los tributos que gravan el comercio exterior que debe percibir el Estado, con excepción de los que por ley administran y recaudan las municipalidades. Literal D. Organizar y administrar el sistema de recaudación, cobro, fiscalización, control de los tributos a su cargo. Ahora bien, para conocer el origen del régimen de factura electrónica en línea y sus reformas, es necesario tener conocimiento del Acuerdo Directorio número 13-2018, Acuerdo Directorio número 26-2019 y Acuerdo Directorio número 15-2020. El régimen FEL fue creado a través del Acuerdo Directorio número 13-2018, vigente desde el 23 de mayo del año 2018, y es el modelo operativo de factura electrónica en línea de la República de Guatemala, el cual comprende la emisión, transmisión, certificación y conservación por medios electrónicos de facturas, notas de crédito y débito, recibos y otros documentos autorizados por la Superintendencia de Administración Tributaria, a los que se les denomina documentos tributarios electrónicos DTE, los cuales tienen por objetivo la facilitación del cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes. No podemos olvidar las declaraciones aduaneras, y para ello debemos mencionar la aduana sin papeles, que es el proyecto desarrollado por SAT que incorpora nuevas tecnologías para la digitalización de documentos de soporte de las declaraciones de mercancías, logrando la eliminación del uso de papel. Dentro de sus objetivos podemos mencionar reducir tiempos en procesos de despacho aduaneros, eliminar el uso de papel, fortalecer la capacidad de gestión del servicio aduanero, integrar los documentos digitalizados, dar autenticidad a los documentos electrónicos, mejorar en la recaudación a través de procesos eficientes, contribuir con la competitividad del país a través de procesos de comercio exterior ágiles. Por último, se encuentra el Sistema de Libro Electrónico Tributario LED de la SAT, que es una herramienta digital a disposición de los guatemaltecos. El objetivo original fue facilitar a los pequeños contribuyentes el registro de facturas por ventas o servicios prestados en el libro de compras y ventas. Posteriormente, y como parte del fortalecimiento del programa de modernización integral, la SAT habilitó la herramienta del libro electrónico tributario LED para las personas individuales y o jurídicas que se encuentran afiliadas al IVA régimen general, ISR régimen opcional simplificado sobre ingresos e ISR sobre las utilidades de actividades lucrativas. Esta herramienta comparte las mismas características del libro electrónico tributario para pequeños contribuyentes, y las diferencias que presentan son: la opción de ingreso de documentos en papel se encuentra únicamente en la parte de las compras, no genera una declaración, no presenta una propuesta de declaración, brinda un resumen de información en ventas y compras. La herramienta permite el registro de los documentos en el libro de compras y ventas de dichos usuarios. Sin embargo, para poder usarla deben tener autorizados libros computarizados. Esta herramienta no deben utilizarla las personas individuales que sean de tipo contribuyente profesional liberal, como afiliaciones del IVA general o ISR opcional simplificado. La aplicación de sistemas y herramientas tecnológicas como parte del trabajo de la Superintendencia de Administración Tributaria busca garantizar que se amplíe la base tributaria en el presente año 2024. El hecho que la Administración Tributaria posea en sus bases de datos todos los documentos tributarios electrónicos de un contribuyente refleja el esfuerzo por abordar el desafío de la transformación digital en el sector público. Acá voy a hacer una pausa y les pregunto,
Consideran que ha funcionado la base de datos de la Superintendencia de Administración Tributaria para ejercer una correcta y eficiente fiscalización en la economía digital. Cada quien es dueño de su respuesta, pero personalmente considero que sus fiscalizaciones han sido muy acertadas, con resultados mucho más rápidos que hace 5 años y con una recaudación mensual que ha ido sobrepasando la meta en este primer semestre del ejercicio fiscal 2024. Para tener un soporte de mi respuesta, haré mención del momento en el que considero que la Superintendencia de Administración Tributaria confirmó públicamente tener el control electrónico de la fiscalización y haré mención de los 7 casos que han dado mayor resultado en lo que va de este ejercicio fiscal 2024. Martes 1 de agosto del 2023. SAT presenta avances en control electrónico de la fiscalización. Se presentaron los avances en materia de control electrónico en fiscalización, lo cual se realiza a través de analítica de datos de Power BI, que constituyen una innovadora herramienta que facilita el análisis y la visualización de datos de las auditorías y presencias fiscales que están realizando los auditores en tiempo real. Esta herramienta ha permitido procesos más efectivos y precisos de fiscalización enfocados a los distintos sectores económicos del país a través del sistema denominado FISEL. El control electrónico de la fiscalización a través de tableros y por sector económico permite visualizar de manera interactiva la información para una comprensión más rápida de la información fiscal, identificar patrones y comportamientos sospechosos que permiten una fiscalización enfocada en contribuyentes con mayor riesgo de incumplimiento, detección de inconsistencias a través de la comparación de información de diversas fuentes para identificar irregularidades en las declaraciones, facilitar la auditoría asertiva por medio de la selección de contribuyentes basada en el análisis de riesgo y patrones detectados, obtener información actualizada en tiempo real sobre el comportamiento fiscal para una detección oportuna para la aplicación de medidas de control ante una situación de riesgo. Miércoles 21 de febrero de 2024. SAT presenta tipología de incumplimiento en traspasos de vehículos. Se presentaron las tipologías de incumplimiento detectadas en los contribuyentes autorizados para la prestación del servicio de traspasos electrónicos de vehículos. Los contribuyentes inscritos en el régimen del impuesto al valor agregado presentan inconsistencias en sus declaraciones en 2 escenarios. Primero, no declaran ingresos, aunque se presume una estimación de ingresos según los traspasos de vehículos que autorizan. Segundo, declaran ingresos por debajo del valor promedio de mercado, además de presentar inconsistencias entre el monto de sus ingresos y el monto de las compras y gastos realizados. Para determinar este comportamiento tributario atípico, durante los años 2022 y 2023 se identificó un primer grupo de 157 contribuyentes con más de 10,000 traspasos registrados, que se estima percibieron ingresos por honorarios por el servicio prestado de más de 2.5 millones de quetzales. Sin embargo, no declararon ningún ingreso. Mientras que un segundo grupo identificado de 1.968 contribuyentes reportó ingresos de más de 52.7 millones de quetzales, aunque la estimación de honorarios percibidos es más de 280.1 millones por la prestación del servicio de 560.376 traspasos registrados. Martes 16 de abril de 2024. SAT fiscaliza actividades de arrendamiento. Se presentaron las acciones de verificación realizadas a través de intercambio de información con Irlanda, sede de la mayor compañía de arrendamientos de inmuebles para vacacionar, alojamiento u hospedaje, plataforma denominada Airbnb. Se identificó que durante los años 2021 y 2022, un segmento de más de 2.600 personas individuales y jurídicas prestaron más de 250,000 servicios de arrendamiento ocasional para alojamiento u hospedaje en 7.242 inmuebles ubicados en Guatemala, sin estar afiliados a impuestos, emitir factura o declarar correctamente el pago de los impuestos correspondientes. En tal sentido, se determinó que durante los años 2021 y 2022, los ingresos percibidos por este segmento priorizado de personas individuales y jurídicas identificadas han sido por más de 109 millones de dólares, es decir, el equivalente a 866 millones de quetzales,
por lo que el llamado fue para que regularicen su situación ante la SAT, declarando los tributos correspondientes. El intendente de la SAT ejemplificó que hay una sola persona que arrenda más de 200 propiedades y otra persona que arrenda 171 propiedades. Martes 21 de mayo de 2024. SAT presenta tipología de fraccionamiento de facturación con consumidor final. Se presentaron los resultados del análisis de información que permitió identificar casos de fraccionamiento en la facturación con cargo al consumidor final. La SAT, a partir de la modificación del reglamento de la ley del IVA en el acuerdo gubernativo número 12-2023, que obliga a que solo las facturas menores a 2.500 quetzales puedan ser emitidas a consumidor final o CF, estableció una metodología para analizar el comportamiento habitual antes y después de la vigencia de esta norma. Utilizando métodos estadísticos, la SAT implementó aplicaciones analíticas a sus sistemas para permitir la revisión de todos y cada uno de los patrones de facturación de los contribuyentes para verificar el cumplimiento de la normativa. En uno de los rangos analizados se evidenció que se emitieron 145 millones de facturas a consumidor final por montos inferiores a 2.500 quetzales en el año 2022. En el año 2023, para el mismo rango de emisores, esta cifra alcanzó los 186 millones de facturas, lo que representó un incremento de 41 millones de facturas adicionales, es decir, un 28.3%. Este aumento sugiere que algunos compradores han estado fraccionando las operaciones para eludir la normativa. Martes 11 de junio de 2024. SAT identifica contribuyentes que reportan pérdidas recurrentes. Se dieron a conocer nuevas tipologías de incumplimiento tributario en contribuyentes que reportan pérdidas recurrentes o intermedias en sus actividades comerciales. Este comportamiento tributario es de interés fiscal, ya que los 6.794 contribuyentes detectados reportan pérdidas en 2, 3 y hasta 4 años consecutivos, hasta por un monto consolidado de más de 19.700 millones de quetzales, lo cual no es usual en una actividad económica rentable. Además, se detectó otro segmento de más de 1.300 contribuyentes que reportan pérdidas intermedias, es decir, que declaran y pagan los impuestos en intervalos de diferentes periodos fiscales, por lo que se reportan más de 1.700 millones de quetzales en pérdidas. Otro escenario detectado son los más de 60.000 contribuyentes que reportan un margen bruto menor al 4% de los ingresos, que representan más de 12.500 millones de quetzales en pérdidas que impactan la recaudación del pago de los impuestos específicos. Martes 25 de junio de 2024. Presencias fiscales masivas por bono 14. 250 auditores debidamente identificados realizaron 32.600 presencias en diferentes comercios para comprobar que el contribuyente no incurre en infracciones tributarias y ser objeto de sanciones según lo establece la legislación. Por el incumplimiento de requisitos se cobró el 100% de la multa. Por la no facturación, las multas oscilaron entre 5.000 y 10.000 quetzales y el cierre temporal del negocio de 10 a 20 días, mientras que por establecimientos no inscritos la sanción fue de 10.000 quetzales. El superintendente resaltó que derivado de los cruces de información, modelos de riesgo y el uso de tecnología como la herramienta Ficel, en este plan de presencias fiscales se tuvo acceso a información de las transacciones diarias de compras y ventas de los contribuyentes fiscalizados, por lo que las capacidades de verificación de los auditores son más asertivas e inmediatas. Martes 2 de julio de 2024. Estudios muestran reducción de incumplimiento tributario. Al 30 de junio, la SAT actualizó los 3 estudios que son pilares fundamentales para reflejar el comportamiento del sistema tributario: el gasto tributario, el incumplimiento de pago del IVA y el incumplimiento de pago del ISR de actividades lucrativas. El superintendente informó que se revisó y publicó estos instrumentos para el periodo 2013 a 2023, aprovechando los avances en digitalización de declaraciones y anexos, la masificación de la factura electrónica en línea FEL y la mejora en el cumplimiento de las obligaciones formales de todos los contribuyentes. Estos factores mejoraron significativamente la calidad de las estimaciones, justificando la actualización de los datos. Para el año 2023, el gasto tributario representó el 2.1% del Producto Interno Bruto PIB, mientras que el incumplimiento del pago del IVA se estimó en 24.8%, uno de los más bajos de Centroamérica.
Asimismo, el incumplimiento en el pago del ISR en 2024 descendió al 70.1%, 5.7 puntos porcentuales menos que en el año 2020. Martes 9 de julio de 2024, SAT detecta incumplimiento por anulación de facturas consumidor final. Los contribuyentes realizan anulaciones derivadas de errores en la facturación. Sin embargo, debido a un análisis se ha detectado que en más de 40.000 contribuyentes a nivel nacional han anulado hasta 4.270.400 facturas electrónicas, lo que ha significado más de 2.6 millones de quetzales que se dejan de percibir por esta anulación. Con la modificación de la legislación en el año 2023, los documentos tributarios electrónicos DTE se pueden anular hasta la fecha del vencimiento de la declaración. Sin embargo, los contribuyentes anulan las facturas hasta 6 meses después de la fecha de emisión, habiendo claramente diferencias entre lo facturado y lo declarado del impuesto y sin que se registre una declaración de rectificación de la información. Con las capacidades de verificación de la Intendencia de Fiscalización, se logró la identificación de días, horas y establecimientos comerciales específicos con mayor cantidad de anulaciones y en cantidades significativas, por lo que se realizaron presencias masivas en puntos fijos. Como profesional de las ciencias económicas expongo mi opinión. Todos los casos mencionados con anterioridad deben de ser un punto de reflexión para algunos empresarios, contadores, auditores, abogados y otros profesionales que realizan incumplimientos y malas prácticas contables. Actualmente la Superintendencia de Administración Tributaria aumenta convenios con distintas instituciones del país. Continúa ampliando su campo de digitalización, lo cual aumenta los controles y comprobaciones en tiempo real, dando excelentes resultados del trabajo de fiscalización que realiza. También ha implementado con éxito mecanismos que permiten el análisis de la totalidad de la información disponible e incluso relacionar distintas variables y fuentes de información adicional. SAT continúa fortaleciendo las capacidades de fiscalización con el uso de sistemas y herramientas que permiten el análisis de data y el intercambio de información en el marco de los convenios de cooperación internacional. Es de suma importancia la participación de ejecutivos de la Superintendencia de Administración Tributaria en eventos como Tech Day Guatemala 2024, tal como lo hizo Ronald Estrada, gerente TI o de Tecnologías de Información de dicha institución, el pasado 25 de junio, con el objetivo de discutir los avances, desafíos y oportunidades en la transformación digital del sector público del país. Sin embargo, los retos aún existen, ya que se deben eliminar del todo procesos burocráticos para los trámites de los contribuyentes. También se debe tener alcance informativo y de acceso a toda la población, ya que Guatemala es un territorio plurilingüe, donde se hablan 25 idiomas, de los cuales 22 pertenecen a la familia maya, el español, el garífuna y el xinca. Pero el reto más importante es seguir en el camino de la digitalización. Espero que la información contenida en este video ensayo sea de su utilidad. Hasta pronto, colegas.